ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Bienvenidos a esta Eucaristía, hoy jueves 6 de agosto del 2020, que es la fiesta de la transfiguración. Jesús, que muestra su divinidad a sus discípulos, a 3 de ellos, y nos muestra también que Él es Dios a toda la humanidad. Bueno, hoy estamos contentos porque queremos que ese resplandor de Jesús brille en toda la iglesia, en toda la tierra, en todo el mundo, que todos reconozcamos que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Rey. Bueno, pues hoy alegrémonos por este nuevo día que el Señor nos da con mucho gozo para llenarnos de gozo y alegría. Pues bueno, vamos a poner delante de Dios nuestras vidas, vamos a poner todo nuestro ser y decirle: Señor, transfórmanos y llévanos siempre a ti. Que tengamos un corazón siempre positivo, un corazón que confía en el Padre que nos cuida, en el Padre que nos dirige nuestros destinos de la vida cuando lo dejamos que Él camine junto con nosotros. Pues en este día quiero poner delante de Dios todas sus oraciones, sus necesidades, las que tengo escritas enfrente del altar, una lista de amigos, bienhechores, de personas que piden sus necesidades. Hoy en especial también tengo varias intenciones. Quiero pedir por el 2º aniversario de Félix Ojeda, que ya partió a la casa del Padre. Tenemos 2 novenarios que estamos haciendo de personas que ya también partieron en estos días hacia Dios, y quiero pedir por sus familias. Una es pedir por Mercedes Morales, allá en Nicaragua, y pedimos por su familia para que el Señor los conforte y les dé fe. Por Carlos Alberto César Dávila, también que están en su novenario, su familia. Pedimos por las necesidades de Juan Madera, por la salud de Diana Morales, por Alfonsina de la Vega Silva, por el fallecimiento también en el 6º aniversario de Josefina Sosa Medina, y también por el fallecimiento de Manuel Roda Robles, y por la salud de Pablo Castro. Bueno, pongamos delante de Dios estas intenciones, estas necesidades, pidiéndole pues que el Señor nos dé mucha fe y confianza. Pidamos perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Unigénito Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este momento te invito a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese la tierra. Reina, Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se sienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en el alto de los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya, aleluya. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado.
allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años, antes de ser ordenado sacerdote, unos 2 años antes, que viene siendo como unos 27 años atrás, estaba estudiando teología y tenía que hacer una experiencia de pastoral. Y yo pedí ir con una tribu de nativos americanos en el sur Dakota de los Estados Unidos. Quería estar con estos nativos americanos, pero como misioneros siempre pues vamos con los pueblos indígenas, con los campesinos, gente humilde, pobre. Y pues yo me encontraba aquí y dije, quiero hacer esa experiencia con ese pueblo. Un pueblo pues que estaba pasando momentos duros, difíciles, por la cuestión de identidad, que les quitaron pues sus tierras, los pusieron en reservas, una reserva india, y en ese lugar pues está alejado de casi toda la civilización. Pero bueno, ahí me tocó hacer esa experiencia muy hermosa, bella, gente con una espiritualidad profunda. Y yo quería aprender también de ellos, no solamente compartir mi espiritualidad, pero ir con ellos a vivir también esa experiencia misionera. Y me recuerdo que uno de los sacerdotes, no católicos, sino de la tribu, ya después de varias semanas que yo tenía viviendo en esa reserva india, que un día me invitó a ir a una montaña que es sagrada para ellos. Y él sabía que yo me estaba preparando para ser sacerdote misionero católico, pero él me respetaba mucho. Y bueno, fuimos a ese lugar sagrado para ellos. Y me recuerdo que subimos a ese monte que al llegar a la cima, pues algo interesante, hermoso, él se puso a orar y dice, voy a orar. Y empezó a orar en su lengua, cantando, haciendo signos para el pueblo nativo americano que son importantes. Hizo el círculo, hizo una cruz en medio,
pero el círculo que significa la armonía del mundo, las 4 direcciones, el este, el oeste, el poniente, el oriente. Bueno, puso todos estos signos, el norte, el sur, pero para pedirle a Dios por el mundo entero. Yo en ese momento pues también me puse en oración y fue un momento tan hermoso, tan bello, que cuando él concluyó me dijo: le acabo de pedir al Gran Espíritu, que es Dios, por ti. Y yo en ese momento le dije: gracias. Y él me dijo: ¿quieres saber qué pedí? ¿Quieres saber qué le he dicho a Dios, al Gran Espíritu? Y le dije: bueno, si quieres compartirlo, aquí soy oídos. Y me dice: le acabo de pedir al Gran Espíritu para que tú seas un buen misionero. Yo en ese momento me quedé sorprendido porque él no era católico, porque él había dejado el cristianismo. Y en ese momento yo le respondí, le dije: ¿por qué pides para que yo sea un buen misionero, sacerdote, si tú dejaste la religión? Y me dijo: calla y escucha. Yo le he pedido a Dios que tú seas un buen misionero y ahora sí, sentémonos a hablar de Jesús. Para mí esa experiencia fue algo maravillosa, algo grande. ¿Por qué se las cuento? Porque precisamente hoy en esta fiesta de la transfiguración hay varios elementos que me gustaría compartir, 3 puntitos, especialmente el día de hoy. Hay muchas cosas que nos presenta la palabra de Dios, pero me quiero enfocar hoy en 3, nada más. Primera es el signo de la montaña. Jesús, que invita a Pedro, a Santiago, a Juan, los lleva con él y sube a un monte elevado. Va a un monte. Gracias a Dios tuve la dicha yo de ir a ese monte precioso, hermoso, que se muestra la presencia de Dios tanto en la naturaleza. Pero bueno, sube a ese monte que hoy en día es conocido, el monte de la transfiguración, y allí pues tiene una experiencia importante. Yo creo, el primer punto que quiero que entendamos, que el monte en el Antiguo Testamento, y Jesús también lo muestra, es el signo del encuentro con Dios. Es el signo de allí reunirnos del lugar donde uno habla con Dios. Y allí vemos a Moisés que sube al Sinaí. En el Sinaí es donde Dios le entrega las tablas, las reglas, la ley. También vemos al profeta Elías que también en el monte allí es donde Dios le habla, donde Dios lo dirige, donde Dios le muestra también el camino por donde ir, donde le da sus profecías. El monte es el lugar del encuentro con Dios. Qué hermoso, qué bello. Y después vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento cómo Jesús sube a este monte. Hoy lo vemos en este relato de la transfiguración, del encuentro, del momento donde hay esta experiencia religiosa profunda, donde Jesús muestra su divinidad a estos discípulos. ¿Quién es Él? Qué hermoso, qué bello, qué experiencia tan hermosa. Yo creo que esto es lo que nos recuerda también más tarde Jesús en el Calvario, que es otro monte más pequeño, pero es otra vez mirar nosotros hacia arriba. No quedarnos con la mirada fija nada más hacia abajo, como los avestruces que meten la cabeza en los hoyos, sino tener también los ojos fijos en Dios, en ese encuentro con Dios, que es el que nos dirige, que es el que nos marca una dirección en nuestra vida, que nos va a llevar a la felicidad, a la plenitud. Y es aquí, en ese lugar de encuentro, ese encuentro con Dios, un encuentro íntimo, un encuentro personal. Y allí vemos que es uno de los fundamentos principales para nosotros en nuestra espiritualidad, la oración, el encontrarnos con Dios. Y es el mismo Jesús que después nos menciona, ya no tenemos que ir a un monte específico,
sino ya allí puedes encontrarte con Dios. Busca esa montaña. ¿Cuál es ese lugar especial en el que tú tienes ese encuentro con Dios? De encontrarte con Él para escucharlo. Y esta es la importancia de la oración, del encuentro contemplativo con el Dios que nos habla. A mí tuve esa experiencia en esta tribu de los Lakota, en el sur Dakota, que allí un sacerdote de Lakota pues me habla y me dice, oro por ti. Yo veía como Dios habla de muchas maneras y nos muestra el camino para dirigirnos. Este era el primer punto que quería compartir con ustedes. El segundo, pues aquí nos presenta la escritura, la plenitud pues de nuestra fe. Aquí nos presentan a Moisés, que es el representante de la ley que Dios nos da para marchar en nuestro camino, que nos da dirección en nuestro camino, y nos presenta a Elías como el signo de los profetas. El profeta era aquel que anuncia la buena noticia, es aquel que denuncia las injusticias del mundo. El profeta es aquel enviado por Dios que ayuda al pueblo a cambiar sus caminos equivocados y volverse hacia Dios. Y aquí nos presenta estas dos figuras importantes del Antiguo Testamento. Y por último es Jesús, que hace la transfiguración. Se pone como un sol radiante, como la nieve, más blanco que la nieve, dice la Escritura. Cómo nos presenta la plenitud en Jesucristo. Jesucristo que viene a traernos pues esa salvación al mundo, esa plenitud, esa alegría, ese gozo, que los mismos discípulos de Jesús experimentan algo tan hermoso, tan bello, que le dicen al mismo Jesús, hagamos 3 chozas, aquí quedémonos. Es la experiencia del que tiene el encuentro con Dios, un encuentro especial, un encuentro maravilloso, en el que ya no quieres bajar de ese monte porque has encontrado la plenitud. Qué bello, qué hermoso es esta experiencia que han tenido. Y hoy en esta fiesta que celebramos, pues es la transfiguración, reconocer a Jesús como nuestro Dios que nos guía, que nos dirige, que nos llama a una misión específica, pues es el construir el reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino? Es el reino del amor, es el reino de la fraternidad, es el reino de la comunión, de la justicia, de la paz. Él es el que quiere que ninguno se pierda. Él es el que quiere que se conviertan esos corazones que están en caminos equivocados. Y es el Señor que siempre está con las manos abiertas, así como en la cruz, abierto para recibirnos a todos, a todos. Él sabe que nos equivocamos, Él sabe que caemos, Él sabe que cometemos errores, pero Jesús siempre está allí dispuesto para ayudarnos, para renovarnos, para tener esa experiencia hermosa de vida. Y el tercer punto es esa voz que se oye allá en el cielo. Es una voz que dice, este es mi Hijo muy amado. Este es a quien en el que he puesto toda mi complacencia. Y viene un mandato allí específico. ¿Cuál es? Escúchenlo, escúchenlo. Nosotros sabemos muy bien que el pecado entró en el mundo por no escuchar. Adán y Eva desobedecieron, pero desobedecieron porque no fueron capaces de entender, de escuchar esa voz de Dios, de esa voz que les dice, aquí está, esto es para ustedes, este paraíso, vívelo, disfrútalo. No toques este árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento. No lo toques, eso no te toca a ti. No juegues a ser Dios, porque ya soy yo. No te preocupes, tienes todo. Que es el primer pecado que entra a la humanidad, es el no ser capaz de escuchar, de no entender. Hoy precisamente nos da un mandato Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo.
Yo creo que esta es la invitación de escuchar a Jesús, de escuchar su palabra. Todos los días en la Eucaristía leemos las Sagradas Escrituras y esto es para encontrar ese camino que Dios nos llama a la plenitud, a la felicidad del ser humano. Es esta palabra que es vida, no es una palabra que nomás suena o está escrita en un libro. Es una palabra que tenemos que transformarla en acciones en nuestra vida. Es una palabra que Jesús nos dice, pues yo soy el camino, yo soy la verdad. Es el Jesús que nos dice, yo te invito a amar, yo te invito a perdonar, yo te invito pues a que busques ese camino de la plenitud. Hoy se nos invita a escucharlo, a estar atento, porque hay muchas voces en el mundo que nos disturban, hay muchas voces que nos distraen, que nos desconcentran, pero al quien tenemos que ir es a Jesús, a esa voz que nos habla, esa voz que nos dirige por el camino de la plenitud, de la felicidad. Estemos atentos pues el día de hoy a escuchar esa voz. Hoy Jesús se nos muestra como ese camino de vida. Al final concluye, bajaron de la montaña para hacer esa experiencia de ir a compartir esto con el pueblo en el momento correcto. Jesús que le dice a sus apóstoles, va a llegar el momento que ustedes van a compartir, ya que ustedes lo primero que tienen que hacer es interiorizar y reflexionar y entender. Después ve y compártelo a todo el mundo. Así sea. Amén. Pongamos delante de Dios hoy nuestras oraciones y pidamos por la iglesia para que el Señor mantenga la unidad, la paz, la concordia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos al Señor por todos los enfermos del COVID-19, por todos los que están pasando por momentos duros, difíciles en sus vidas, por el otro tipo de enfermedades que viven y a veces destruyen la paz interna en el corazón de las personas por no entender que Dios también habla a través del dolor. Pidamos por todos nuestros enfermos, pidamos por todos aquellos que están deprimidos, pidamos por aquellos que luchan con las adicciones, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor les enseñe el camino de la vida y tengan confianza en Él. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos nuestros líderes en el mundo entero, para que busquen la concordia, para que busquen la justicia, la paz en los pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. En este día tan especial también oremos por la paz en el mundo. Siempre hay cosas que disturban esa paz y es las ideologías, intereses personales de grupos, de personas que no han entendido el sentido de la vida, para que el Señor también busque a través de individuos que luchen por la paz en el mundo entero, que nos dé esa paz que necesitamos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y en este momento te invito a presentarle también a Dios tu oración, tu necesidad. Por estas oraciones oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de amor, Padre de misericordia, gracias por escucharnos, gracias por mostrarnos el camino de la vida. Y seguimos orando en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Encomidas
Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por la transfiguración de tu Hijo, haz que esta Eucaristía nos purifique de todos nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que Él escogió y revistió con máximo esplendor su cuerpo en todo semejante al nuestro, para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y anunciar que toda la iglesia, su cuerpo, habría de participar de la gloria que tan admirablemente resplandecía en Cristo su cabeza. Por eso con los ángeles que te cantan en el cielo, nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar: Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, el mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, dijo una oración para bendecirte y darte gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Danos tu espíritu de amor a los que participamos de esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides de las personas a las que amamos, ni de aquellas a las que deberíamos de querer más. Acuérdate también de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Y un día reúnenos cerca de ti, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra,
para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría, porque Dios nos da a su Hijo Jesús para encontrar el camino de la vida, nos dirigimos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un signo de paz. Señor Jesucristo, que nos amas y nos quieres, te presentamos este cuerpo y esta sangre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén.
hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén. Pues nuevamente gracias por estar unidos en esta Eucaristía, estar unidos en la oración, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, y pidiéndole a Dios que nos aumente cada día nuestra fe y la confianza en Él. Damos gracias a Dios por hoy presentarse por medio de Jesús transfigurado como ese sol radiante al que tenemos que tener nuestros ojos fijos siempre en nuestra vida. Bueno, simplemente te invito el día de mañana, tenemos nuestra hora santa, nuestra misa diaria normalmente, pero a las 7 de la noche, tiempo de California, a las 9 de la noche en el centro de México o Sudamérica y hasta Colombia, a las 9 de la noche. El viernes primero, dedicado al Sagrado Corazón, tenemos siempre nosotros una hora santa. Pues también te invito, si quieres participar, bienvenido, para poner todas tus intenciones, que envíes también tus intenciones para ponerlas delante de Jesús sacramentado. Bueno, pidamos la bendición de Dios para ustedes y sus seres queridos. Oremos. Que la comunión que hemos recibido nos asemeje, Señor, cada día más a tu Hijo, cuya gloria quisiste manifestarnos en su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz a vivir nuestra vida con alegría. Demos gracias a Dios. Tomado de la Mano con Jesús yo voy, como oveja con pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde va. Tomado de la mano con Jesús yo voy.